El producto interior hermético se destaca por tener como codominio los complejos, o sea que ahora no va a ser un número real el resultado que yo tenga de aplicar esta función a pares de B por B, sino va a ser un número complejo. ¿Qué se requiere acá? ¿Cuáles son las condiciones para hablar de producto hermítico? Que el espacio vectorial, o sea, el conjunto que yo ponga acá tenga estructura de espacio vectorial, pero con el cuerpo de los complejos sí o sí. Debe ser una función, debe tener la linealidad en el primer factor, lo mismo que se verificaba en el producto euclídeo, es la misma fórmula. Acá se le cambia la letra U, V y W, pero se puede trabajar directamente con las letras que se trabaja en el producto euclídeo. La homogeneidad en el primer factor, lo mismo. Y después tenemos la simetría hermítica. ¿Se acuerdan que en el euclídeo hablábamos solo de simetría y que era dar vuelta los elementos que estaban acá? En el hermítico, y esta es la primera diferencia que hay con respecto al euclidio, es que primero se va a llamar simetría hermítica porque se le va a poner conjugado, o sea, se va a dar vuelta, pero se le añade el conjugado. Al que se da vuelta, se le añade el conjugado. Es la gran diferencia con el producto euclídeo. Después hay otra propiedad que se llama carácter definido positivo. Las funciones que verifican esta propiedad se llaman así, pero es lo mismo que la positividad que vimos en el euclídeo, es lo mismo, nada más que acá se le llama de manera más sofisticada porque estas funciones, este tipo de funciones se estudian en otro contexto y ahí se habla de carácter definido positivo. Que es, tomo el mismo vector y cuando hago el producto interior de ese mismo vector también va a ser mayor o igual que 0. Lo mismo que ocurría en el euclídeo. Lo mismo va a ocurrir cuando sea el vector nulo, acá. O sea que la única diferencia que tenemos con respecto al euclídeo es, primero, el cuerpo es los complejos. Segundo, que la simetría se le pone conjugado a uno de los miembros. El par ordenado que se arme con este espacio vectorial y la función se va a llamar espacio unitario. O sea, un espacio unitario es cuando el producto interior es hermítico. Ejemplos. Matrices, pero esta vez fíjense, los elementos tienen que ser complejos y el codominio complejo. Y la fórmula es la misma con la que se trabajó para el espacio euclídeo. La traza de B transpuesta por A. Acá hay que tener en cuenta cómo se van a multiplicar los elementos y hay que ver, acá hay una raya ahí, pero esa raya no va, hay un error. Hay que tener en cuenta acá, o sea, si uno quiere saber si vamos a obtener lo mismo que obtuvimos para las matrices, ¿se acuerdan que cuando hicimos el producto obteníamos la suma de los productos elemento a elemento? Hay que ver si ocurre lo mismo. Todo aparenta que sí, pero hay que probarlo así como lo hicimos acá. Para números reales hay que hacerlo como complejo. La única diferencia va a ser que en vez de decir A pertenece a los reales, voy a decir A pertenece a los complejos. Como es la misma fórmula, vamos a obtener el mismo resultado. Hay que ver si funciona. Acá no, perdón, acá esa raya sí está bien puesta. Esa raya significa que es la matriz conjugada. Eso no me he dado cuenta, ahora me estoy callando que es eso. Vamos a ver. Yo tengo una matriz B, supongamos una matriz de 2 por 2. Que sea 3 más 2i. La voy a hacer acá que es más fácil en el sentido. Tengo una matriz, la vamos a hacer así de orden 3. Tengo 2 más 3i, o i por 3, y 3, perdón. Otro conjugado sería menos i. Otro conjugado sería 1. Otro conjugado sería 1 menos i.
0 y 0. Esta es la matriz B. Si observamos en la fórmula que estaba escrita acá, a algún lado está acá, dice en la traza de A por B, el producto interior es la traza de B con una rayita arriba y traspuesta acá, por A. Es la misma del Euclidio, nada más que la letra B tiene una raya encima. Esa raya significa matriz conjugada, que la van a encontrar en la unidad 1. Ahí la vimos. ¿Cómo se obtiene esa matriz? Acá le vamos a poner una raya. Esto tiene una definición formal, que hay que buscarla porque en el parcial seguramente irá. A la matriz original, esta es la matriz original, lo único que hay que hacer es escribir el conjugado de cada uno de los elementos. El conjugado de ese elemento decíamos que hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria. La parte imaginaria es I3, hay que ponerle menos, porque antes decía más. La parte imaginaria en este elemento es I, es I, entonces hay que cambiarle el signo. Acá dice menos, hay que ponerle más, o sea, que se iría y quedaría así. La parte, el conjugado de 0 es 0, el conjugado de 0 es 0. El conjugado de este elemento hay que ver la parte imaginaria, que sería esta parte, y cambiarle el signo. Tiene menos, ahora será más. El conjugado de este habíamos dicho que cuando tenían forma de números reales, el conjugado coincidía con el mismo número, o sea que en este caso sería 1. Esa es la matriz conjugada. Esa es la matriz conjugada. Entonces, si yo quiero encontrarle la fórmula esta de una manera práctica, tomo dos matrices generales y hago la conjugada, después la traspuesta, después multiplico, calculo la traza y veo si puedo llegar a obtener alguna fórmula que me sirva. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos trabajando acá con los complejos me quedaba, acá es los complejos, este sería un producto hermítico? Me quedaba el producto de componente a componente de las ternas y en el segundo factor de estos productos aparecía el conjugado. Quizás acá cuando trabajes con matrices también aparezca en el segundo factor del producto, de cada producto, el conjugado. Así que habría que ver acá cómo se obtienen. Puntos para el aula virtual, esta sería para la plataforma, ya lo voy a subir, a ver cómo obtendríamos esto, ¿sí? ¿Cómo quedaría la fórmula? Desen ejemplos de M y de N, pongan matriz A y B en forma particular y saquen la cuenta y fíjense a qué llega. Y este es el que vimos al principio, donde es el producto de la primera componente por el conjugado y después suma. Por el conjugado de la segunda y después suma. Bueno, ese sería el producto hermítico. Muy parecido al euclidio, nada más que acá lo que se obtiene es que trabajo con el cuerpo de los complejos. Propiedades vienen ahora. Hay que ver qué tipo de propiedades son las que obtengo. Primero, la linealidad en el segundo factor. ¿Se acuerdan que la suma, por axioma, la suma tenía que estar en el primer factor? Ahora está en el segundo. Y también lo puedo distribuir al u en esa suma y también en la función. ¿Bien? Entonces me quedaría de esa manera. En el espacio unitario, cuando tengo el alfa en el segundo factor, sale como conjugado. Bien, que es lo que estuvimos charlando al principio por la pregunta de Pepe. Sale el conjugado si estoy en el producto unitario. Y en el producto euclidio sale sin conjugado, sale afuera sin problema. Muchísimas más propiedades en el apunte de lo que verifica el producto interior. Muchas más. Yo acá he puesto las que sí o sí son las más prácticas y hay que saberlas. Si no, no vamos para nada bien con esto. Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es la matriz asociada al producto interior, que creo que eso la daba uno de los grupos. Si no la da uno de los grupos ya se las explicaré, pero por ahora no me interesa hablar de eso, sino
me interesa hablar de otras cosas. Por ejemplo, de norma inducida. ¿A qué le llamamos norma inducida? A una función. Primero tengo que partir de un espacio vectorial con producto interior, o sea que acá puedo estar hablando de los reales o de los complejos, y el producto será euclídeo o hermítico según el caso del cuerpo K. Necesito trabajar con eso. Y la norma, ahora la etiqueta que se va a usar son las barras dobles, y está definido del condominio en B, en ese espacio vectorial, y codominio en los reales positivos con el 0 o en el intervalo 0 infinito, como más les guste de denotar a ese conjunto. Y se va a dar de esta manera. La etiqueta aplicada a X, esta función aplicada a cualquier vector de B, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interior de X por X. O sea que para definir la norma, yo necesito un producto interior. Y lo que me da va a ser un número real positivo porque la raíz con la que se utiliza en esta fórmula es la raíz positiva. ¿Cómo se va a llamar a este símbolo? ¿Cómo se lo va a llamar? Es la norma de X. Cada vez que yo tenga esto, se lee la norma de X. Tenemos un pequeño ejemplo. En R cuadrado. Bien, tengo en R cuadrado el espacio usual de R cuadrado, tengo la función que va de R cuadrado, que estaba dada, ¿se acuerdan?, por los pares ordenados, donde multiplicaba componente a componente, que era esta fórmula. Voy a tomar el vector X igual a 3, 4. O sea que si yo lo dibujo, estoy en R cuadrado, lo puedo dibujar, dibujo la abscisa 3, la abscisa 3 y la ordenada 4 y me da ese punto. El punto azul representa X, al vector X. Voy a calcular la norma de X de acuerdo a la fórmula que me dijeron que usara. La raíz cuadrada del producto interior de X por X. Lo primero que voy a hacer es reemplazar el X por el par ordenado que es. Ahora voy a utilizar la fórmula del producto interior, que sería esta de acá. Multiplico componente a componente, 3 por 3 más 4 por 4. Saco la cuenta de adentro, porque son números reales todas, operaciones en los reales, y me da 25 adentro. Y la raíz de 25 me da 5. Entonces, la norma del par 3, 4 es igual a 5. Geométricamente, ¿qué simboliza ese símbolo? ¿Qué me dice la norma de X? Si observamos, acá tengo el punto. La norma de X va a ser la medida de ese segmento punteado en rojo. Eso mide 5 unidades. Si yo acá digo, bueno, cada uno de estos trocitos de 0 a 1, de 1 a 2 mide 1 centímetro, esto va a ser que va a medir 5 centímetros. Si ustedes hacen la prueba, hacen el sistema de cartesianos poniendo la escala cada 1 centímetro tanto en el eje X como en el eje Y, marcan el punto, trazan la línea, miden ese segmento y les va a quedar que mide 5 centímetros. Lo miden con la regla, 5 centímetros. O sea que la norma de X me da la longitud del segmento que une el origen de coordenadas con el punto X. Por supuesto, tengo que estar en R cuadrado para decir ese tipo de cosas. Si no estoy en R cuadrado, ya no, ni siquiera puedo dibujar. Bien, y no sé qué voy a obtener ahí. En R3 va a ser lo mismo, nada más que voy a tener que hacer el dibujo en el espacio. Bueno, eso sería entonces lo que es la norma inducida y verifica una gran cantidad de propiedades, ¿sí? Y también tenemos una definición que que nos da la norma, que es el vector unitario. Los vectores que tienen norma 1 se llaman vectores unitarios, o sea, los que tienen como longitud de ese segmento punteado en rojo igual a 1. Son los dos conceptos que vienen en esta parte sí o sí importantes. Propiedades a tener en cuenta. Fíjense, le calculo la norma al producto exterior entre lambda por X, donde el lambda es un elemento, acá le he puesto alfa, ahí hay un error. El lambda es un número que está en el cuerpo, ya sea real o complejo. Esto es igual a las barras simples de lambda multiplicado por la norma de X.
Si el cuerpo es los complejos, las barras significan un módulo del complejo que está acá. Si estoy hablando de los números reales acá, esta va a ser el valor absoluto de ese número real. Y acá hay un producto entre el número que me da el módulo o el valor absoluto de lambda y la norma de x, que también es un número que viene dado por esa raíz cuadrada. O sea que el lambda lo puedo sacar afuera de las dobles rayas, pero sí se queda con una raya. Hablando rápido y pronto. Recuerden que acá hay un error, ahí debió decir lambda. ¿Qué otra cosa? Si yo tengo que la norma de x es igual a 0, es porque se trata del vector nulo. Y viceversa. Si es el vector nulo, su norma es 0. R cuadrado, después Karina lo puede hacer, o sea, puede buscar un punto en que quede y cuál va a ser la medida del segmento. 0. O sea que tiene sentido que acá sea la norma 0. Una propiedad ultra mega importante es esta que ven acá. Tenemos barras simples adentro del producto interior de x por y menor o igual que la norma de x por la norma de y. Si el cuerpo, estoy trabajando con el cuerpo de los complejos, las barras simples van a significar el módulo complejo de el número que yo obtenga acá, que obviamente va a ser complejo. Si son los reales, las barras simples significan valor absoluto de lo que está dentro. Esta desigualdad se conoce con el nombre de Cauchy-Schwarz. No pueden decir que son profesores de matemática o licenciados de matemática sin saber lo que dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa la tienen que saber sí o sí. Eso se define en un producto, en un espacio vectorial con producto interior y consiste en esa desigualdad. Y esa desigualdad es importante porque nos permite demostrar esta otra que se conoce como desigualdad triangular y que verifica estas propiedades. Fíjense, la norma de una suma de vectores es menor o igual que cuando yo distribuyo la norma. No es igual, es menor o igual. Bien, en determinados casos muy concretos va a ser la igualdad, que ya lo vamos a ver a eso. Casos muy extraordinarios se da la igualdad, pero vale la igualdad. La norma distribuye en la suma, o pseudo distribuye en la suma porque no se obtiene la igualdad. La norma inducida lo vamos a utilizar en el siguiente contexto de vectores ortogonales que en este caso, cuando tengo vectores ortogonales, parto otra vez de un espacio vectorial con producto interior, no importa si es los reales o los complejos, acá se define de la misma manera, y voy a decir que dos vectores, x e y, b, d, son ortogonales si solo si su producto interior es igual a 0. Recién Karina les mostró un ejemplo de dos vectores en R cuadrado que daba igual a 0, el producto interior. Entonces ya les digo que vamos a ver qué significa cuando sea igual a 0. Por un lado significa, tiene una definición cuando son iguales a 0. El producto interior igual a 0 me dice que x e y son ortogonales. Es una definición, un concepto que defino a partir de esta igualdad. ¿Y cómo voy a simbolizar a esta frase? Así, x con el simbolito de ortogonalidad o de perpendicularidad y x perpendicular ahí sería, pero no lo leemos como perpendicular sino como ortogonal. Hay varios autores que le hablan también o lo leen como que x es perpendicular ahí o lo definen como que x e y son perpendiculares. Ya veremos por qué. Y mega importante es el famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras, ustedes lo conocen de la secundaria como que es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, de la suma de los catetos al cuadrado, que me da la hipotenusa al cuadrado. Puntos, 20 puntos para saber qué relación hay entre el teorema de Pitágoras de la secundaria y este teorema que les muestro acá. Necesito tener un espacio vectorial en el cuerpo K
Vectores que sean ortogonales 2 a 2. Eso significa ortogonales 2 a 2. ¿Qué significa? Que x1 es ortogonal a x2, o sea que su producto interior es 0. Que x1 con x3 también es igual a 0. Que x1 con xp también es igual a 0. Y después empiezo con x2. x2 con x3 igual a 0. x2 hasta xp igual a 0 y así siguiendo hasta llegar al final. ¿Bien? Son ortogonales todos con todos. Ortogonales 2 a 2 significa que x1, no, acá no puedo poner x1 con x1. No lo puedo escribir así. ¿Bien? Acá tienen que ser distintos. De acuerdo a la definición que se trabaja en el apunte. Si utilizan los libros, puede llegar a ser que si sea igual a x1 igual a x2. O sea, que puedo utilizar vectores iguales acá en esta notación. El teorema dice que va en esta fórmula. Eso dice el teorema de Pitágoras. La norma de la suma de todos esos vectores elevado al cuadrado es igual al cuadrado de las normas, a la suma de los cuadrados de la norma. 20 puntos al que logre relacionar este teorema que es todo esto, estas dos son las hipótesis y esa es la conclusión, con el teorema de Pitágoras de la secundaria. En la secundaria vimos que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perdón, a la hipotenusa. La raíz cuadrada sería de esto, ¿no? Ahora, si ya la raíz me la llevo al otro lado, esto sería acá al cuadrado. Esa es su forma clásica de dar. Bueno, fíjense, acá aparece una suma de términos que están elevados al cuadrado, una suma de términos elevados al cuadrado, y acá aparece algo elevado al cuadrado. Bueno, acá aparece toda esta expresión elevado al cuadrado. Ah, 20 puntos de miércoles. Con dibujito y todo. Lo dibujan en papel, sacan la foto, lo mandan a WhatsApp si quieren o simplemente lo ponen en su computadora la foto y lo comparten en la pantalla. Si tienen celular, lo mandan al WhatsApp a la foto y mientras ustedes lo van hablando, explicando lo que han escrito, nosotros se los vamos pasando. ¿Bien? ¿Se entiende? A ver, y acá, ¿cuál va a ser el espacio vectorial que voy a utilizar? R cuadrado y acá los reales. ¿Bien? Para poder dibujar necesito R cuadrado en el lugar de B. P, ¿a qué será igual? A 1, 2, 3, 4, 5, ¿a qué será igual? Bien, y que sean ortogonales 2 a 2 significa esto. Bien. Karina ahora va a compartir qué significa que sean ortogonales con un ejemplo, lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por qué se utiliza ese símbolo? Karina, todo tuyo. Lo que vendría ahora a ser ahí es cómo, ahí ya tienen parte de lo que deberían mostrar la relación el día miércoles, en ese dibujito de ahí. ¿Qué tiene que ver Pitágoras de la secundaria con el Pitágoras
de acá de lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que deberíamos ver, ¿sí? Con este Pitágoras, ustedes no lo están viendo, pero yo lo estoy mostrando en el video. El tema de Pitágoras, de acá de álgebra lineal, sería por donde aparecen normas. Se entrecortó la voz. Bueno, repito lo que dije. Acá Karina ha dibujado, ha hecho un dibujito, le está faltando algunas cositas para encontrarle la relación con el teorema de la secundaria y el teorema de Pitágoras de acá de álgebra lineal. Entonces la cuestión es que tenemos vectores ortogonales y el teoremazo de esta parte es teorema de Pitágoras. De vectores ortogonales, que me había quedado en el esquema, definimos sistemas ortogonales. Cuando hablo de sistema estoy hablando de subconjuntos distintos de vacío que están contenidos en B. Entonces ahora sí, me voy a hablar de sistemas ortogonales y tengo otra vez un espacio vectorial con producto interior. Voy a llamar o voy a decir que un sistema F es sistema ortogonal si solo si se verifica esta cláusula. O sea que todos los elementos de F son iguales a 0. Acá, ¿puedo poner en ese lugar el mismo vector que puse ahí? Sí, puedo ponerlo porque cuando ponga XX va a ser igual a 0. Y por una propiedad, una de los axiomas de producto interior, me decía que si yo pongo el mismo vector igualado a 0 acá, o sea, x por x igual a 0, significa que el vector x es igual al nulo. O sea que el nulo va a estar en F. En el caso que yo ponga acá x. O sea que todos sus vectores son ortogonales, quiere decir un sistema ortogonal. Un sistema ortonormal es tomo cada uno de los elementos de este, hago el producto interior y me fijo qué me da. Si me da 1 cuando x sea igual a y, y 0 cuando sean distintos, estoy hablando de un sistema ortonormal. O sea que se debe respetar esas dos cosas. Hablo ahora de base ortogonal. Si tengo un sistema en un subconjunto distinto de vacío contenido en B. Si hablo de base ortogonal, le voy a pedir dos cosas a F. Primero que sea F base y después que sea sistema ortogonal. Si es base significa que es libre y generador de B. Sistema ortogonal significa que verifica esta cosa de acá. Y voy a hablar también de base ortonormal cuando le pida, además de que sea base, que sea un sistema ortonormal. O sea que verifique estas dos condiciones de acá. 4 definiciones también muy claves y muy importantes dentro de este tema. Propiedades de sistemas ortogonales, al menos 3 que tienen que saber, hay muchísimas más dentro del apunte, yo destaco a las más interesantes. Si yo sé que F es un sistema ortogonal y que el 0 no está en F, entonces puedo decir que F es libre. ¿Se acuerdan que para ver que un sistema sea libre, tenía que ver el cardinal? Si era 1, me tenía que fijar que el vector sea distinto de nulo y ahí podía decir que era libre. Si el cardinal era 2, tenía que fijarme que uno no sea múltiplo del otro. Si el orden era 3, tenía que hacerlo por la proposición que hablaba de los lambda y de la suma igual al nulo y tenía que ver después que los escalares sean todos iguales a 0. Ese último caso, implicaba a MEG. O sea que sí o sí tenía que escalonar las matrices, despejar los lambdas y ver que me deben ser. Mucho trabajo para ver que era libre cuando tengo cardinal de orden 3. Acá simplemente me dice, mire, si usted sabe que el sistema es ortogonal y ninguno de esos vectores es nulo, entonces F es libre. Karina, puedes ahí empezar a hacer este de acá que dice sistema libre. Karina les va a mostrar en R5 un sistema, ahí está el sistema. El sistema es un conjunto no vacío. Este sería mi F. Vamos a ver primero si es ortogonal. La idea es ver si este F es sistema libre. Entonces la idea va a ser probar
o usar, mejor dicho, usar esta propiedad.
vuelvo otra vez al Power. Tenía entonces esta propiedad que es un recurso interesante para mostrar que f es libre. Si es ortonormal, que también creo que Alba lo mencionó, a Laura o Giselle o Laura y Giselle. Una de las tres lo mencionaron. Que al igual que si yo pruebo que es ortogonal y sé que es ortonormal, también puedo decir que es libre. Este más que nada es un recurso teórico, más que práctico. Este es práctica, para la práctica. Este es un recurso ya más teórico. Y otro mega, pero mega resultado ultra importante es cómo hallar las coordenadas de un vector respecto de una base. Miren cómo se obtiene. ¿Se acuerdan que para hallar las coordenadas teníamos que poner al x como combinación lineal de ciertos x1 hasta xn multiplicado por cada uno de los vectores de la base? Eso tenía que hacer y de ahí aplicar a MEC y calcular cuánto valía x1, xn. Y esa n-upla o esos resultados formaban una n-upla que me daban las coordenadas del vector de x respecto de la base. Tenía que aplicar a MEC y hacer un montón de cálculos y demás. Sin embargo, si yo tengo el producto interior, puedo aplicar directamente el producto interior multiplicando, si son n-uplas, componente a componente del vector x con cada uno de los vectores de la base. Y de esa manera obtengo cada coordenada. Acá, ¿puedo poner ortogonal? Sí, puedo poner ortogonal. Me voy a ir al apunte. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ese resultado que tenemos acá me permite calcular las coordenadas, pero fíjense la variante. El producto interior, ¿ven los numeradores de cada fracción? Son los que yo tenía acá. Nada más que si la base es ortogonal, entonces tengo que dividirlo sobre la norma de los vectores de B1 hasta B sub P. ¿Bien? O sea que voy a tener que sacar estas cuentas de acuerdo a la fórmula de norma que lo vimos en unas diapositivas previas. Calculo el cuadrado y me va a quedar entonces también las coordenadas. Otra propiedad a tener en cuenta es el teorema fundamental, estimada Cecilia Escatolón, teorema de tu coloquio. Este teorema me dice, mire, usted debe tener sí o sí una base ortonormal, acá no hay vuelta que darle, tiene que ser ortonormal. Y si yo tengo el producto hermítico, o sea, si estoy trabajando con el cuerpo de los complejos, la fórmula del producto interior va a ser esta que ven acá, esa fórmula que ven acá. Después, si es euclídeo, o sea, si estoy trabajando con los reales, va a ser la misma fórmula, nada más que en vez del conjugado, le saco al conjugado y me queda lo mismo. Me va a quedar eso de ahí. O sea, no es necesario que yo conozca las fórmulas de los productos interiores. Por ejemplo, en R a la n era esta fórmula. En el conjunto de polinomios era esta otra fórmula. En el conjunto de complejos a la n esta fórmula, y me falta uno que es el de las matrices, que era esta fórmula. No hace falta que tenga una fórmula, siempre y cuando yo conozca una base ortonormal de estos vectores. Puedo obtener la fórmula del producto interior con este resultado. Es una maravilla. ¿Bien? Ese resultado es una maravilla y eso lo tienes que dar en tu coloquio, obviamente el que se refiere al hermético, que sería el primer renglón accesible. Otra propiedad tiene. Muy bien. El proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt es el otro gran teorema de todo lo que es álgebra lineal. Me dice, mire, ¿cómo? Y complicado como dice Alba, pero vamos a tratar de simplificar. Tengo que partir de un sistema libre. La idea es, a partir del sistema libre, obtener un sistema ortogonal. Ortogonal. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a definir vectores que los voy a llamar W1, que va a ser exactamente el mismo vector, el primer vector que aparece en F.
Y el resto de vectores voy a definir desde el 2 hasta el P, porque voy a cambiar a cada B1 por los W. Acá en ese lugar va a aparecer W1, acá hasta WP. ¿Cómo obtengo desde W2 hasta WP? Mediante esta fórmula. El día miércoles trabajaremos con esto. De hecho, si ustedes quieren ofrecer algún ejemplo para presentar en forma virtual, lo pueden hacer y por supuesto eso va con puntos. ¿Sí? Tienen que definir a qué va a ser igual B, en qué espacio vectorial van a trabajar, cuál va a ser el sistema F, cuáles van a ser los vectores que van a poner acá, cuál va a ser el valor de P que va a tomar y cómo armarían la fórmula. Con esa fórmula entonces lo que obtenemos es un nuevo sistema donde cambio de vuelta, donde va a estar formado por estos W1 hasta WP y va a ser un sistema ortogonal. Estas fórmulas me permiten obtener un sistema ortogonal. Y además tiene la propiedad de que va a ser distinto del vector nulo. Cada uno de estos vectores van a ser distintos del nulo. Si tengo ortogonal más vectores distintos del nulo, o sea que acá no está el nulo, tengo que en definitiva este sistema es libre. Es ortogonal, una maravilla este procedimiento. Con esa sola fórmula que ven ahí. Este teorema es un teorema, pero se conoce básicamente como un proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Así se lo conoce en álgebra lineal. Ese teorema, ese proceso, me permite dar el resultado más importante de toda la unidad. Acá me faltó una I, que si B es de dimensión finita, o sea, si tiene una base finita, con cardinal finito, entonces yo puedo asegurar que existe una base ortogonal u ortonormal de B. O sea, una base ortogonal o también que sea ortonormal de B. Es el resultado más importante de lo que es el espacio euclidio o del espacio unitario. Como aplicación de esto, fíjense lo que podemos tener. Parto de una base de B, o sea, donde es libre y generador, nada más, es lo único que sé de B. Aplico Gram-Schmidt, que sería con las fórmulas que vimos recién, porque si es base es libre, así que puedo aplicar el proceso de Gram-Schmidt, que sería usar estas fórmulas. Como resultado, en este caso, sabiendo que B es base, voy a obtener un nuevo conjunto que lo simbolizo como B', que son los WN, igual como acá, con estos W que están acá. Y ahora puedo asegurar que es base ortogonal de B. Y con una nueva formulación, que es esta, fíjense, estoy multiplicando la fracción 1 sobre la norma de W1, y fíjense que no está al cuadrado acá esta norma, por cada uno de sus vectores. Esa es una base ortonormal de B.